Estamos de vuelta aquí cuando son las 9 de la mañana con 8 minutos, como les anticipábamos. Estamos con el doctor en comunicación y cientista político Percy Almadero para entrar en este espacio de la mañana, Razones de Estado. ¿Cómo está, don Percial? Muy bien, ¿cómo estás, distinguido Agustín? Gusto Todo saludarte bien, a ti muy bien. y a nuestros distinguidos auditores, televidentes, a los que nos siguen acá por nuestra web, a través de nuestras redes sociales y también a través de la televisión local acá en Copiapó. Así que a tus órdenes, Agustín. Sí, precisamente vamos a entrar de inmediato en materia en lo que nos compete el día de hoy, partiendo por algo que ha marcado la semana, que es este tema de las pensiones de gracia otorgadas por el gobierno y que ha marcado la polémica porque se han dado a personas con antecedentes policiales, condenados también por cometer delitos y que ha generado la indignación de distintos sectores, desde políticos hasta la misma ciudadanía. Así es. A ver, Agustín, mira, distinguidos auditores y televidentes, aquí es un tema que es recurrente y que normalmente esto aparece como noticias o noticiones. Y tenemos ya en nuestra historia patria un sinnúmero de este tipo de concesiones que se hacen, estas pensiones de gracia que le llaman, a personas que muchas veces debieran ser más rigurosos, más contrañida la manera en cómo se entregan los recursos del Estado. A mi juicio también hay una cierta liviandad en cómo se manejan los recursos del Estado. Y para muchos, desgraciadamente, en nuestras élites políticas, claramente hay una falta de rigurosidad cuando se trata de recursos públicos. Y creo que eso de alguna manera distorsiona, mancha, deja una cosa, en el entrevero de que aparentemente hay personas y distinguidas personalidades, y algunas no tan distinguidas también, que son de las élites políticas, que piensan que la plata se saca de los árboles. Y que es fácil obtenerla porque es cosa de recurrir a una decisión o a una voluntad presidencial o del Estado para que sean concedidas pensiones de gracia. Hay casos que ampliamente se justifican, no hay ninguna duda de eso. Sin embargo, cuando son entregadas así como a diestra y siniestra, ¿ya? Cuando las personas que van a recibir un recurso del Estado, que es de todos los chilenos, y ahí viene el problema, como es de todos los chilenos, también es de nadie, así que entreguémoslo, más que más nos irán a dar un votito a la vuelta de la próxima elección. En consecuencia, esta falta de rigurosidad con los recursos públicos ocurre en muchas instancias del Estado. Y normalmente creo que es necesario, distinguidos auditores y televidentes, que nosotros empecemos a tomar conciencia cuando se habla de los recursos de todos. Porque recursos de todos requerimos muchos, por ejemplo, para completar el 40% de personal que le hace falta a Carabineros, que es más importante. Uno dice, claro, mire, es que las pensiones de gracia a lo mejor no cubren todo eso. No, pero hay otro. Hay 100.000 personas que entraron al Estado en estos 2 años de gobierno, le repito la cifra, 100.000 que entraron al gobierno, que entró el gobierno al Estado a trabajar en este periodo, y resulta que no vemos una mejor o un mejoramiento respecto de lo que significan esas 100.000 empleos entregados así también a diestra y siniestra, aparentemente. De hecho, no se justifican, que también podríamos verlo como una pensión de gracia, ¿no es cierto?, para personas que muchas veces son contratadas por efectos políticos como operadores y que el Estado ya está lleno de eso. En el Estado ya existen más de 1.200.000 personas contratadas por el Estado, para que nos hagamos la idea. Entonces, esta liviandad de los recursos para las pensiones de gracia choca también con otros antecedentes que venimos de alguna manera retrotrayendo, que heredamos, que tiene que ver con las personas que hoy día reciben pensiones de gracia o pensiones, producto que se autodefinieron como torturados o perseguidos por el régimen militar. Ahí, distinguidos auditores, les pido que pongan atención, por favor, porque esas pensiones de gracia, esas sí que son importantes. Hay cientos de miles de personas en Chile viviendo de esas pensiones de gracia que ya se entregan, algunas hace más de 30 años. Todos los meses
sagradamente, y no solamente la pensión, gratuidad en salud, gratuidad en la educación, y por toda la descendencia. Pero hay un problema. Pudiendo en algunos casos ser razonable, el 60% de esas pensiones entregadas a esas personas, que digámoslo de paso, cerca de un 1% de esas personas son de derecha, para que hagamos también la diferencia, tienen están, agregadas al listado de estas pensiones de gracia erróneamente, un 60%. Yo me pregunto, si no habrá algún diputado o algún senador, o alguna persona política que pregunte quiénes son esas personas, porque ellos recibían pensiones de gracia a la sola firma de algún parlamentario, de algún senador. Muy conocido es el caso de la senadora Allende en Atacama, a propósito de lo mismo. Entonces, estas pensiones de gracias, Agustín y distinguidos auditores, son cuestiones que nos traen a una memoria bastante frágil y bastante, diría, cuestionable respecto a que esos fondos públicos son cuestiones serias que, de acuerdo a lo que estamos viendo, se siguen prostituyendo. Y los recursos públicos para un país pobre como nosotros, que no crece hace más de 10 o 12 años, no hay crecimiento en Chile, que estamos endeudados, a más allá de todo lo posible, que hoy día Marcel, el ministro de Hacienda, está buscando bonos extraordinarios externos para vender bonos de nuestro país por el orden de los 12.000 millones de dólares más. Uno se pregunta si acaso estas pensiones de gracia efectivamente traen como consecuencia la realidad que nosotros vivimos. Y más aún, cuando ha sido el propio gobierno el que las ha entregado sin preguntar o sin más bien establecer criterios definitivos del por qué se entregan estas pensiones de gracia. Pero si fuéramos justos, la señora Juanita también podría ser poseedora de una pensión de gracia. ¿Y por qué no? Si se lo entregan a delincuentes. Hoy día, como así lo decía recién claramente Agustín. El punto está en que no tomamos conciencia respecto de esos requerimientos de los recursos del Estado. Y probablemente no la tomemos nunca, porque hay muchos en el Estado que no saben, que ni siquiera se imaginan el esfuerzo que hay detrás de cada trabajo que entrega un privado. Una pyme, una pequeña empresa, una mediana empresa. Las grandes empresas normalmente suelen defenderse solas, pero cuando uno le entrega una pensión de gracia a alguien, debe ser por motivos muy especiales. Por ejemplo, en el campo académico, ya como por ejemplo a los deportistas que nos han entregado medallas, como por ejemplo a personas que han hecho un aporte a la República, un aporte a la nación. Pero acá nos hemos dado cuenta que Boric y su gobierno han entregado pensiones de gracia a delincuentes. Y ese es el punto del que hoy día está hierve más bien la situación al entender que tanta injusticia que se produce en estas situaciones. En consecuencia, creo que faltan antecedentes para que el gobierno tome decisiones de esa envergadura. Insisto que hay pensiones de gracia que sí se merecen, que sí hay que darlas, porque en el fondo son últimos recursos al que el Estado puede ayudar a acudir a una persona por necesidad, por ejemplo, en muchos campos, pero también por el mérito de poder también, yo diría que justificar o premiar a una persona que ha hecho méritos por su país, por ejemplo. En consecuencia, Agustín, claro que estas pensiones de gracia nos traen un mal recuerdo, porque en el fondo habla mal de nuestro Estado, habla mal de nuestras élites, y habla mal de cómo nosotros nos comportamos frente a él, y sobre todo, yo diría, distinguidos auditores, porque los medios de comunicación, ¿ya?, somos bastante laxos en esto, ¿ya? Le damos un ratito al cuento, ¿ya?, y después ya se baja porque vienen obviamente otras noticias, otras cosas más importantes, etcétera. En consecuencia, tenemos que ser más, yo diría, no tan benignos y más bien más exigentes, más disciplinados respecto a cómo vamos a entregar nuestros recursos. Y si el gobierno tiene que dar un paso atrás porque se equivocó, bueno, tiene que darlo. Pero, y de los otros que yo hablo, de los 100.000 contratados adicionalmente en el Estado en estos 2 años,
y de los 60% de adicionales de pensiones de gracia que se entregan a personas supuestamente, perseguidas por el gobierno militar. Ahí, cuando uno empieza a hacer esas sumas y esas restas, distinguidos auditores, la verdad es que la indignación como que empieza a subir. Y nosotros no tenemos capacidad de memoria para poder entender y tantos más, pues. O sea, si nosotros queremos ir solamente a las empresas del Estado, porque las empresas privadas, si pierden, pierden. Y si quiebran, quiebran. Y se acabó el punto. Fueron poco eficientes. Pero en el Estado no quiebran nunca. Pregúntenle a Codelco. Empresas deficitarias, con tremendos, deudas, y que hoy día quiere agarrarse como último peldaño de hacer negociaciones con el litio para que el litio le pague las deudas a Codelco, ¿o no? Y ahí es donde estamos nosotros enfrentados a un problema de credibilidad, donde nuestra dirigencia política, chata, menuda, normalmente con aspectos cognitivos muy poco desarrollados, quiere o debiera asumir condiciones de liderazgo frente a esto. Y sobre todo aquellos que son regalones con la plata que no es de ellos. Aquellos que le producen y regalan estas pensiones de gracia, donde nunca produjeron ningún solo trabajo en su vida. No saben lo que es dar pega, no saben lo que se representa. Ahora, no es que uno diga, solo tienen palabras los que dan trabajo, no es así. Estoy hablando de la conciencia de los recursos públicos. Por eso creo yo, Agustín, distinguidos auditores y televidentes, que acá hay una yo diría que una acción que carcome por dentro a nuestro Estado. Y eso, claramente, ojalá que vengan nuevos liderazgos que entiendan y que regularicen o que de alguna manera generen contención respecto a gastos públicos. Porque, ¿cómo le explicamos, distinguidos auditores y auditoras, que no tenemos hoy día más de, excúsenme la cifra, pero hay más de, corrígeme por favor Agustín si me equivoco, pero además hay más de 26.000 chilenos y chilenas. Me parece que es un poco más la cifra, por ahí, de que hoy día están en estas esperando, hora para ser operados. No sé por qué la cifra no me parece la exacta, pero lo vamos a corregir. Pero en todo caso son miles de personas que esperan por una atención médica y muchos no pueden ir a una clínica privada porque no tienen los recursos, no tienen pensiones de gracia para atenderse. Y eso yo creo que es una situación que afecta, pero notoriamente al entender qué se hace con estas platas que no son propias. ¿Ya? El Estado, las autoridades de gobierno, del de turno, del que sea, tiene que ser muy cuidadoso en esto. ¿Para qué vamos a hablar de los fondos reservados de algunos ministerios? Los fondos reservados de la Presidencia de la República. ¿Ya? 100 millones de dólares anuales. ¿Qué les parece? Notición, ¿verdad? ¿Usted no lo sabía? Los fondos reservados de algunos ministerios del interior. ¿Para qué se usan esos fondos reservados? Para operaciones de inteligencia, probablemente. Los recursos privados o reservados de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de investigaciones. Hablamos de una cantidad, de una chorrera de recursos mal usados, algunas veces muy bien usados, pero normalmente mal usados, que apuntan a establecer esos criterios que hoy día clamamos por recursos, por condiciones para poder, por ejemplo, todas estas listas de espera de personas que se mueren esperando que las atiendan, porque no hubo recursos para ayudarlos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se justifican estas otras pensiones de gracia que entregamos a 100.000 personas que acabamos de contratar en el Estado? Y ese tema es un tema preocupante, porque en definitiva yo creo que ahí tenemos una condición que tenemos que, yo creo que escudriñar bastante más, porque en definitiva hay hay algo que está gatillando, que está encendiendo las luces rojas, que está mostrando entre esta tarjeta amarilla y esta tarjeta roja, para decir, ¿sabe qué? Esto no es posible, digamos. Fuera de la cancha, usted no puede seguir jugando si cree que los recursos del Estado son para jugarlo. Y yo creo que por ahí, Agustín, se nos presenta, distinguidos auditores y televidentes, se nos presenta un problemazo.
porque no tenemos conciencia de los recursos públicos. No los tenemos. A estos indultados por el presidente Boris, estos delincuentes de la primera línea, también con pensiones de gracia. No solamente fueron indultados. El Luis Castillo, de Copiapó, ya que fue indultado por el presidente, que nuevamente hoy está preso en la cárcel de La Serena, nuevamente por delinquir, también recibe pensiones de gracia. La pregunta es, ¿se le va a quitar esas pensiones de gracia o las van a mantener? Y nosotros, distinguidos auditores, auditoras y televidentes, ¿nos vamos a olvidar o no nos vamos a olvidar también de este aspecto? Creo, Agustín, que hay una situación claramente definida frente a esto, y yo creo que tenemos que ser más conscientes de que el país nuestro no es un país de la Liga Árabe, de los que producen petróleo. Ya somos un país pobre, con enormes condiciones, con enormes situaciones de mejoramiento, no hay ninguna duda de eso, pero en definitiva tenemos que tomar más conciencia, y yo hago un llamado al presidente Boris y a sus ministros del área para que reviertan todas las situaciones que tengan que ver con recursos del Estado mal gastados, mal invertidos, mal, direccionados, porque eso en el fondo duele, no en el bolsillo inmediato nuestro, porque no está acá, pero es lo mismo que si lo sacaran de nuestros bolsillos, porque es plata de todos la que se usa para esos fines que a mi juicio son impracticables, poco serios y además yo diría altamente irresponsables, Agustín. Sí, precisamente sobre el tema de la lista de espera estaba revisando, y no solo en operaciones, sino también en consultas, son más de 2 millones de personas las que están ahí está, gracias, en la lista de espera. No quise decir esa cantidad porque me parecía excesiva, sí tienen razón. Sí. 2.600.000 personas, esa es la cifra. Esa es la cifra. 2.600.000 personas en Chile, me equivoco, me retracto la cifra que entregué recién, son que están en lista de espera para ser atendidas por alguna operación, por alguna consulta, y muchas veces no hay recursos para poder darle, viabilidad a esas 2.600.000 personas que esperan una atención médica o una operación, porque tampoco hay recursos para eso. Imagínense ustedes lo que está ocurriendo hoy día, háganse esta idea, con un gobierno empecinado en quebrar las ISAPRES, ya por todo lo que usted quiera, por todas las condiciones ideológicas que hay, y darle todas estas circunstancias al Estado. ¿Se imaginan lo que va a significar ahí estas listas de espera? O sea, obviamente 2.600.000 personas, por supuesto, así como saben muchas, desgraciadamente fallecidos esperando esa oportunidad, probablemente la lista se va a abultar bastante más. En consecuencia, y para cerrar, creo que estos 2.600.000 personas que están en listas de espera, obviamente estas pensiones de gracia le hacen un pésimo, sentido, y yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia, sobre todo de las nuevas élites políticas que ahora, este año, ya vamos a volver a elegir para saber si dan el ancho para ser autoridades políticas, para ser autoridades de nuestro país, y si los partidos políticos además dan el ancho para proponernos a gente que al menos entienda qué significan los recursos públicos y que sepan que los recursos públicos son sagrados, son inmaculados, se gastan para condiciones extraordinariamente atendibles, y no así a la chuña, como hoy día aparece el gobierno actual, entregando estas pensiones de gracia que le hacen mal a Chile y le hacen mal a toda la gente que hoy día las necesita, probablemente mucho más que esos que están recibiendo pensiones de gracia, que sabemos que son delincuentes, algunos que fueron indultados incluso por condiciones de delincuencia política o de crimen organizado, si le quiere llamar, pero por sobre todo llamemos a la seriedad de los recursos públicos, con lo que a mi juicio hoy día eso se está manejando, pero así con la guata, más bien con las vísceras, no con la cabeza, no con el cerebro, no bien hecho. Y por eso que tenemos que corregir esas políticas urgentemente, y no importa que el gobierno diga que se equivocó, está bien que diga que se equivocó, pero más bien retrotraiga el tema para que las pensiones de gracia que demos en Chile estén plenamente justificadas, y por supuesto que no puede ser entregada a personas que delinquen. Yo creo que es lo mínimo de lo mínimo pedir
que sea una situación y que sea considerable esa materia y esa consideración, valga la redundancia, Agustín. Sí, y no solo en materia de salud es que se cuestionan el tema de las pensiones. Aquí en deporte, por ejemplo, el medallista paralímpico y panamericano Alberto Abarza se cuestionó y criticó también este tema de las pensiones, clamando también por más apoyo a los deportistas chilenos. Aquí dice, Cristian Valenzuela, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, no tiene una pensión y ahora está corriendo por 100.000 pesos. Y tenemos delincuentes que la pensión es de 750.000 pesos. Es la crítica que hace el Beto Abarza. Tremendo aporte, Agustín, de este señor Abarca, que miren las consecuencias de que nos trae acá Agustín, nuestro periodista, como dato clave. O sea, hoy día corre por 100.000 pesos un medallista olímpico, Oro. oro, en atletismo. Sí. Imagínense ustedes, distinguidos auditores, lo que eso significa, la rabia que esto significa, y sobre todo que el gobierno recule, porque en definitiva lo hizo mal, que reconozca que lo hizo mal, pero arregle esto y todas las cosas más que hemos mencionado en este espacio acá de Razones de Estado, Agustín. ¿Cómo estamos con los tiempos, colega? Bien, don Percival, ya cuando son casi las 9 de la mañana con 29 minutos, quedan 2 minutos de espacio todavía, por si hay algo más que quiera agregar. Sí, mira, hay varias cosas, Agustín. Desgraciadamente, distinguidos auditores y televidentes, nos pasa siempre esto, Agustín, a nosotros en los medios de comunicación, que hay tantas cosas que advertir. ¿Ah? Claro, esto era importante, sin duda, pero tenemos situaciones que están pasando en el mundo. ¿Ya? Establecieron el criterio que hoy ya están pasando en estos barcos que están siendo, torpedeados o atacados en los mares de cerca de Europa, la guerra que tenemos ahí en Ucrania con Rusia, el tema de Hamas en la Franja de Gaza, etcétera. Y hay tantos temas que nosotros podríamos ver internamente, los problemas que está produciendo, digamos, Jackson con su vuelta a la arena política, demandando a un distinguido senador del Partido Socialista. Y muchos socialistas no entienden que lo que está haciendo el senador Fidel Espinosa no es nada más y nada menos que salvar a su partido respecto de dejar al lado al Frente Amplio, particularmente a Revolución Democrática, que ha sido el gran gestor de las fundaciones truchas. Entonces, hay muchos temas, la verdad, y traemos acá lo que nos parece, aquí en Razones de Estado, lo que nos parece más atendible, pero hay circunstancias que son muy interesantes, particularmente lo que está haciendo Daniel Noboa, el joven presidente de Ecuador, que siguiendo los pasos de Bukele, ya claramente se enfrenta finalmente al terrorismo y al crimen organizado de su propio país, cuestión que en Chile pareciera ser que no hacemos mucho por eso, a pesar de que tenemos algo hace muchos años con la coordinadora Arauco Mayé, con la CAM en la macrozona sur, temas que también tienen que ver con que hay partes del Estado nuestro que ya están tomados por esas organizaciones, y pregúntenle al narcotráfico. Hay poblaciones a 10 minutos de la Moneda en Santiago donde no entran policías, donde no entra el Estado, están tomadas. Entonces, ¿qué están esperando? En el fondo se dicen opiniones y declaraciones a veces, Agustín, tremendamente destempladas. A mí me da cierta, no sé si acaso es pena o más bien vergüenza, el hecho de que tengamos autoridades que pareciera ser que no entienden esto de lo que nosotros estamos viviendo, y claro, viven probablemente en un mundo de Bill Cipap, como se llamaba antes, con los bolsillos llenos de recursos, porque reciben extraordinarios sueldos, millonarios sueldos, y no les importa muchas veces lo que pasa. Pero de acá de Razones de Estado tratamos de hacer lo más ecuánime posible, colocando los temas de importancia. Aquí en Chile estamos viviendo cuestiones similares a las de Ecuador. Lo que pasa que mandamos a los militares con varas de salva al sur o al norte para que no entren los migrantes en forma desproporcionada, pero hay muchas cosas por hacer que ya nos avisan que esto se hace incontrolable, y tenemos que entender que como Estado no hemos hecho lo suficiente para poner esos puntos sobre las IES. Ahora sí, aparentemente, Sí, amigo mío. perfectamente a tiempo, don Percival. Muchísimas gracias por su tiempo. A ti, Agustín, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por estar usted, que le deseamos a todos un buen fin de semana. Ya estamos en plena temporada, ya se huele verano, ya se huelen circunstancias propias de los tiempos digamos, de estivales. Así es que a todos les deseamos de acá de Razones de Estado que tengan un buen fin de semana, y nos encontramos el próximo lunes, Dios mediante, aquí en Razones de Estado. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, don Percival. Nosotros vamos a una breve pausa y seguimos aquí en A Primera Hora para Radio Madero con toda la fuerza del norte. No nos dejen.
La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM